Bueno, buen día. Llegamos, creo que esta es la clase 23, donde les había prometido que íbamos a ver dispersión de Thomson, y el tema es que es literal, o sea, vamos a ver dispersión de Thomson porque así como cuando uno mira el cielo, está viendo dispersión de Rayleigh, cuando uno mira esta imagen, está viendo dispersión de Thomson. Y esta imagen es una imagen hecha sobre datos de un satélite, WMAP, de lo que se llama el fondo cósmico de microondas. Es un baño de radiación que en este momento está en la gama de las microondas, tiene una temperatura, es una distribución de cuerpo negro con una temperatura un poquito menos de 3 grados Kelvin. Y esencialmente lo que uno está viendo es este baño de radiación dispersado por interacción con electrones libres cuando el universo se volvió transparente, que eso fue más o menos cuando tenía 500.000 años. Si uno hace la cuenta bien, le da un poquito menos, pero del orden de 500.000 años después del Big Bang. El universo ahora tiene 14.000 millones de años, así que es una etapa relativamente temprana en la evolución del universo, y lo que estamos viendo, por lo tanto, es una foto del universo cuando tenía un poquito menos de 500.000 años, que como se podrán imaginar es una mina de oro de información para los estudios cosmológicos, y esto es lo que ha lanzado lo que llamamos la cosmología de precisión. Pero bueno, para no irnos demasiado de tema, vamos a volver a la radiación cósmica de fondo a lo largo de la clase. Pero para no irnos completamente de tema, arranquemos con qué es la dispersión de Thomson. Y la dispersión de Thomson describe la situación, la interacción entre una onda eléctrica y una partícula cargada. Entonces, la diferencia con la dispersión de Rayleigh, estábamos viendo la interacción de la onda con un medio. Ahora no, es la interacción con una única partícula. Y además, para hacerlo todavía más simple, vamos a hacer una serie de hipótesis que esencialmente lo que dicen es que vamos a estar en el rango de la aproximación dipolar. Entonces, vamos a pedir que la longitud de onda de la onda sea muy grande frente al volumen que ocupa la partícula. O sea, típicamente estamos pensando en la partícula como un electrón que está más o menos ligado a un núcleo, formando un átomo. Todos estamos pidiendo que la longitud de onda de la onda incidente sea mucho más grande que el tamaño del átomo, con lo cual esencialmente se puede pensar a los campos electromagnéticos como que son independientes del espacio. Es un campo homogéneo que oscila en el tiempo con una cierta frecuencia. En cambio, para la frecuencia al revés, vamos a decir que la frecuencia es grande. La trayectoria de este electrón en su átomo va a tener cierta frecuencia característica. Lo que vamos a pedir es que la frecuencia de la onda incidente sea muy grande frente a estas frecuencias características, con lo cual, esencialmente, desde el punto de vista de la interacción con la onda electromagnética, el electrón se va a poder pensar como una partícula libre. Después vamos a ver qué pasa cuando uno relaja un poquito esta aproximación. Así que por ahora simplemente es eso. Vamos a tomar al electrón como una partícula libre, y después más adelante vamos a ver muy brevemente qué pasa, cuál sería el efecto de introducir la interacción entre el electrón y otro sistema, como podría ser el núcleo del átomo. Y finalmente vamos a hacer la aproximación no relativista. O sea, vamos a pensar que, pese a que obviamente la partícula se va a acelerar en el campo eléctrico de la onda incidente, como los desplazamientos nunca van a ser muy grandes, tampoco las aceleraciones van a ser muy grandes, y las fuerzas, entonces siempre nos vamos a mantener en el rango no relativista.
lo cual implica en particular que cuando escribimos la fuerza de Lorentz, no vamos a quedar solo con la parte eléctrica, la parte magnética está suprimida por una potencia de la velocidad de la luz, y eso la hace despreciable. Con lo cual, ya básicamente al decir que vamos a aplicar la aproximación bipolar, prácticamente resolvimos el problema. O sea, estamos viendo una partícula que simplemente se va a poner a oscilar con el campo eléctrico externo, y va a ser un clásico movimiento dipolar, entonces. Disculpen. Con lo cual, bueno, los campos van a ser los campos de la aproximación dipolar, que el campo magnético van a ser una onda esférica que cuando yo la mido desde un punto de vista de una dirección de mida X sombrero, acá para no... La clave en la notación es que las minúsculas se refieren a propiedades de las partículas y las mayúsculas de la partícula que está dispersando la luz. Las mayúsculas, disculpen, se refieren a las propiedades del observador. Ay, disculpen, no estoy pudiendo... Ahí está. Se refieren a las propiedades del observador. Entonces, el X mayúscula sombrero es la dirección de mida. Bueno, básicamente los campos dependen de la derivada de este vector J, son perpendiculares a la dirección de mida, son perpendiculares entre sí, dependen de la derivada, porque acá hay una frecuencia del vector J. El vector J a su vez es la derivada del momento dipolar. El momento dipolar es carga por desplazamiento y por lo tanto los campos van a depender de la aceleración. Va a quedar E por X dos puntos. La aceleración la leemos directamente de la ecuación de movimiento, con lo cual llegamos a la fórmula 4. Y finalmente, reemplazando, vemos que el vector de Poynting de los campos dispersados, o sea, el flujo de energía del campo dispersado es proporcional a la intensidad de los campos dispersados al cuadrado. Los campos dispersados son lineales en los campos incidentes, por lo cual todo esto es el vector de Poynting dispersado es proporcional al vector de Poynting incidente, con una atenuación que va como 1 sobre la distancia al cuadrado al punto donde está la partícula. Entonces este coeficiente sigma, obviamente estamos comparando una componente del vector de Poynting con otra, este cociente sigma sobre r cuadrado tiene que ser adimensional, por lo cual sigma tiene que tener unidades de área, ¿sí? Lo que se llama la sección eficaz diferencial, y tiene entonces la forma de la ecuación 7, donde esto es el versor en la dirección del campo eléctrico incidente. Y entonces se ve que la dispersión va a ser máxima en la dirección en que el punto de mida y el campo eléctrico incidente son perpendiculares entre sí. O sea, se ve que hay una cierta dependencia angular en la dispersión, no se dispersa la misma intensidad en todos los ángulos. Si promedio sobre todos los ángulos, encuentro lo que se llama la dispersión, o sea, si sumo, no si sumo sobre todos los ángulos, encuentro lo que se llama la sección eficaz total o de Thomson, que tiene dos propiedades interesantes. Fíjense que no depende de la frecuencia de la onda incidente, a diferencia del scattering de Rayleigh, que iba como omega a la cuarta,
la sección eficaz de Thomson no depende de la frecuencia de la onda incidente, tampoco depende de la energía de la partícula que está haciendo la dispersión, depende solamente de la masa en reposo. Y la otra propiedad interesante es que es un número muy chiquito. O sea, la inmensa mayoría de la energía de la onda incidente simplemente sigue de largo. La que efectivamente se dispersa es una fracción muy chica. Y una forma en que podemos ver que es una fracción muy chica es, bueno, comparando la sección eficaz de Thomson con alguna otra propiedad de la partícula que tenga unidades de área. Y la forma de construir un área es tomar alguna propiedad de la partícula que tenga unidades de longitud y elevarlo al cuadrado. Y la cantidad que aparece como la cantidad natural con la que comparar la sección eficaz de Thomson. Fíjense que la sección eficaz de Thomson esencialmente es lo que se llama el radio clásico del electrón, si la partícula es un electrón, el radio clásico del electrón al cuadrado, porque precisamente si yo agarro, multiplico y divido, el radio clásico del electrón es que la energía potencial electrostática E cuadrado sobre R es igual a la energía en reposo, M por C cuadrado. O sea que si yo divido y multiplico por el radio clásico del electrón, al cuadrado, este cociente vale 1, queda E cuadrado sobre R dividido M cuadrado C cuadrado, MC cuadrado, todo al cuadrado. Y eso por definición vale 1. O sea que la sección eficaz de Thomson esencialmente es el radio clásico del electrón al cuadrado. Y es natural comparar eso con la longitud de onda Compton. O sea, la longitud de onda Compton es, de acuerdo al principio de incerteza de Heisenberg, es la distancia en la que está que podemos afirmar que está la posición de una partícula cuya incerteza en el impulso es del orden de m por c, que parece grande, porque típicamente la partícula no se va a estar moviendo a la velocidad de la luz. Es cierto que si estuviera moviendo a la velocidad de la luz, ya la masa no sería m, sino que habría que tener en cuenta las correcciones relativistas. Pero, digamos, aún para una partícula que se esté moviendo a un tercio de la velocidad de la luz, la masa es más o menos m, y la velocidad ya sea del orden de c, o sea que mc parece ser en la práctica una cota superior a los valores de impulso que uno puede esperar que tenga la partícula, y por lo tanto h barra sobre mc es una cota inferior a nuestra incerteza respecto de la posición de la partícula. O sea, para todos los fines prácticos, la longitud de onda Compton es el tamaño que tiene una partícula cuya masa es m. Y cuando uno hace la cuenta, entonces, compara el radio clásico del electrón al cuadrado, lo compara con la longitud de onda Compton de la partícula al cuadrado, le queda este cociente que aparece en la constante de estructura fina, el cuadrado sobre h barra c, al cuadrado. La constante de estructura fina es 1 sobre 137. Esto es un número del orden de 1 en 10.000. O sea que efectivamente la sección de scattering de Thomson es muy chiquita, la dispersión electromagnética es ineficiente. La mayor parte de la energía simplemente sigue de largo. Si pensamos a la partícula como un disco, cuyo radio es la longitud de onda Compton de la partícula, la mayor parte de la energía electromagnética simplemente va a seguir de largo. Y la parte que efectivamente se dispersa es más o menos una parte en 10.000 de la energía que está incidiendo sobre ese disco cuyo radio es la longitud de onda Compton. O sea que esas son las cosas notables acerca de esta sección eficaz, que no depende de la frecuencia de la longitud incidente, de la radiación incidente, y que es básicamente un número muy chiquito. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? La primera tomada de aire de la clase. Bueno, va.
Entonces seguimos. Bueno, respecto de la dependencia angular, entonces, lo que queda claro es que no todas las componentes de la, si pensamos en términos de polarización, no todas las componentes de la onda incidente se van a dispersar igual, y eso va a ser particularmente claro cuando la dirección de mira, que es esta, en este gráfico, es perpendicular a la dirección de la onda incidente. Fíjense que la polarización de la onda incidente tiene que ser sí o sí perpendicular a la dirección de propagación de la onda incidente. O sea, me voy a tomar mi tiempo para este gráfico porque es más o menos lo más importante de la clase. La polarización esto es puramente el campo eléctrico. El campo magnético, si lo queremos saber, es simplemente el producto vectorial del número de onda por el campo eléctrico. El campo eléctrico puede estar estamos hablando de polarización lineal, porque se ve de las fórmulas que el scattering de Thomson no convierte una onda polarizada linealmente, la convierte en otra onda polarizada linealmente, no introduce polarización circular. Por lo cual basta suponer que la onda incidente estaba polarizada linealmente, necesariamente va a estar polarizada en el plano perpendicular a la dirección de incidencia. Y lo que se ve es que si yo mido 90 grados, esta componente de la onda, que es paralela a la dirección de mira, no se dispersa absolutamente para nada. La única que se dispersa es la componente que es perpendicular tanto a la dirección incidente como la dirección dispersada. Esto es algo que ya pasaba en el scattering de Rayleigh, o sea que no las dos componentes de la onda incidente se dispersan de la misma manera. La componente que es perpendicular al plano de dispersión, en este dibujo, si la onda incide por acá y yo la mido a 90 grados, el plano de dispersión sería simplemente el plano XY. Entonces la componente en la dirección de Z se dispersa de una manera mucho más eficiente que la componente en el plano, que en este caso particular, a 90 grados, simplemente no se dispersa. Pero por lo tanto, la radiación dispersada va a tener un exceso, entonces, de la polarización en la dirección perpendicular al plano de dispersión respecto de la dirección contenida en el plano de dispersión. Y uno dice, bueno, eso no importa porque de todas formas, si por otro lado tengo otro base incidente que viene en otra dirección, en este caso la que se va a dispersar es la parte horizontal, o sea, la parte que no se dispersaba en la radiación que venía incidiendo desde la dirección X, sí se va a dispersar en la radiación que está incidiendo desde la dirección Z, y por lo tanto los efectos se van a compensar, siempre y cuando la intensidad de la radiación incidente en X sea igual a la intensidad de la radiación incidente en Z. Cuando eso no pasa, cuando hay una anisotropía en la radiación incidente, entonces la radiación dispersada puede mostrar una polarización neta. O sea, aun cuando la radiación incidente fuera natural, aun cuando en la radiación incidente las dos polarizaciones estuvieran representadas con la misma intensidad, si hay una anisotropía en la radiación incidente, eso puede generar una polarización neta en, el, en la radiación dispersada. Y cuando uno se da cuenta que
no le alcanza con una anisotropía de tipo dipolar. Una anisotropía de tipo dipolar querría decir que está viniendo más en la dirección de las X negativas, está viniendo más que en la dirección de las X positivas. Eso no genera este efecto, necesita por lo menos una anisotropía de tipo cuadrupolar, o sea, un dibujito que la intensidad tendría 4 lóbulos. Eso es lo que uno necesita para para que este efecto se dé, para que aparezca una polarización neta en la radiación dispersada, aun cuando la radiación incidente fuera natural en todas las direcciones. O sea, esto es la anisotropía mínima que uno necesita para que se dé este efecto. ¿Está bien? ¿Esto se entendió este dibujito? Que como ven no es un dibujo que haya hecho yo, está levantado de la red y aparece millones de veces. Bueno, todo eso nos lleva entonces a la dispersión de Thomson en el contexto de la radiación cósmica de fondo. O sea, bueno, ¿qué es la radiación cósmica de fondo? Nosotros en este momento, nuestro mito de creación es que el universo comienza en una etapa muy caliente, que es el Big Bang. En esa etapa la materia estaba fundamentalmente ionizada, había montones de cargas libres, la radiación, que ya existía, campos electromagnéticos, interactuaban fuertemente con todas estas cargas libres y por lo tanto se mantenía en equilibrio la materia con la radiación, y eso hacía que el universo fuera fundamentalmente opaco. Es como, o sea, el camino libre medio de un fotón en este plasma muy caliente, el camino libre medio de un fotón era muy, muy chiquito. Pero a medida que el universo se expande, también se enfría y llega a un momento en que se produce lo que se conoce como la época de recombinación, que es que los electrones vuelven a asociarse con núcleos y el universo se vuelve transparente. Es divertido, se llama la época de recombinación, porque en realidad estos electrones y estos núcleos nunca habían estado combinados antes, por lo tanto no es una recombinación, es una combinación. Pero por algún motivo quedó ese nombre. Y el caso es que ahora entonces, al formarse básicamente partículas neutras, o sea, fundamentalmente átomos de hidrógeno, el universo se vuelve transparente y ahora el camino libre medio de un fotón es extremadamente largo. El universo, cuando se empiezan a formar galaxias, bastante más tarde que esto, acá estamos hablando entonces de estos 300.000 años después del Big Bang que habíamos mencionado al principio de la clase, cuando se van a formar galaxias, el gas se va a calentar, se va a volver a ionizar parcialmente. Pero durante un largo periodo de tiempo, el universo era casi exactamente transparente, con lo cual estos fotones se podían mover libremente, y eso es lo que nosotros vemos como radiación cósmica de fondo. O sea, hay una superficie de último escape. Lo que pasa es que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que el fotón que ahora estamos viendo como parte de la radiación cósmica de fondo estuvo viajando, bueno, hay que hacer 14.000 millones de años menos 300.000 segundos, multiplicar por 300.000 kilómetros. Eso da esta distancia. Lo que uno está viendo es una superficie en el cielo que a medida que uno va a ir, el tiempo va pasando, esta superficie se está alejando. Por otro lado, esta superficie de último scattering sería, el último scattering sería este punto, ¿no? Que el fotón que estamos viendo se dispersó por última vez contra una partícula cargada. Bueno, esto no es algo que fue instantáneo,
Hubo un proceso en el cual los electrones fueron siendo progresivamente capturados por protones y por los pocos núcleos de helio que ya estaban formados en aquella época, formando átomos neutros, que no fue instantáneo. En términos cosmológicos, fue muy rápido. O sea, si estamos diciendo que esto pasó 300.000 años después del Big Bang, a lo mejor este proceso, la línea que está entre lo verde y lo amarillo, en realidad estamos hablando de 10.000 años. Pero en términos cosmológicos eso es absolutamente nada, aún en esa época tan temprana de la evolución. O sea que la superficie de último scattering no es una superficie nítida, pero está razonablemente bien definida. Y esos fotones que interactuaron con la materia por última vez en esta esfera son los que ahora nosotros detectamos como radiación cósmica de fondo. Y la radiación cósmica de fondo, bueno, corresponde a una radiación de cuerpo negro perfecta, de libro, eso es algo sobre el cual vamos a volver al final de la clase de hoy, con una temperatura de 2,73 grados Kelvin ahora, como resultado la, eh, de la expansión del universo y por lo tanto del corrimiento al rojo de la radiación. Uno puede calcular con bastante certeza cuándo pasó este proceso de recombinación, porque para que se formen átomos neutros la temperatura tiene que ser más baja que la temperatura de ionización del hidrógeno, y la temperatura de ionización del hidrógeno uno la conoce con muchísima precisión. Problema de física 4. Uno se acuerda la vez pasada que la energía de ligadura del hidrógeno es la masa en reposo del electrón por alfa al cuadrado. Es 10.000 veces menos que la masa en reposo del electrón. O sea que eso le da, más o menos 10 a la 10, le da unos 10.000 grados Kelvin, porque la masa en reposo del electrón expresada en grados Kelvin es más o menos 10 a la 10. Pero hay un factor, y es que hay una enorme cantidad de radiación por cada átomo de hidrógeno. Más o menos se calcula que por cada protón hay más o menos 10.000 millones de fotones, son muchos fotones por cada protón, por lo cual, aun cuando se empiecen a formar átomos neutros, es altamente probable que venga algún rayo gamma y lo vuelva a ionizar. O sea que para que realmente se formen átomos neutros estables, debido a la gran cantidad de fotones libres, es necesario que la temperatura caiga bastante por debajo de lo que sería la energía de ionización del átomo, y entonces estamos hablando de temperaturas que son del orden de los 1.000 grados Kelvin. Así que sabemos con mucha precisión en qué momento pasó esto, y en el momento entonces de último scattering, la temperatura del universo estaba entre 1.000 y 10.000 grados Kelvin, pero esa temperatura, mientras tanto, mientras este fotón fue viajando desde la superficie de último scattering hasta el satélite WMAP o después hasta el satélite Planck, mientras tanto el universo se fue expandiendo y por lo tanto la radiación se fue corriendo al rojo, y eso hizo que la temperatura fuera decayendo. Entonces, este Z de 1100, lo que quiere decir es que el universo se expandió por un factor de 1100 desde que el fotón fue dispersado por última vez hasta que fue capturado por la antena de Penzias y Wilson o por COBE
o por WMAP, o por Planck. Y entonces, este fotón que ahora tiene una temperatura de 3 grados Kelvin, en el momento en que fue dispersado tenía una temperatura de 3000 grados Kelvin, que es más o menos, uno hace la cuenta y es precisamente lo que uno esperaba. O sea que, de vuelta, el fondo cósmico de microondas, ahora son microondas, en el momento en que fueron dispersados estaban más cerca de ser rayos X, es extremadamente homogéneo. Es este fondo a una temperatura de 2,73 Kelvin que nos está lloviendo en todas direcciones. Hay fluctuaciones respecto de esta temperatura homogénea. Hay una fluctuación muy grande que tiene un claro patrón dipolar, y eso uno lo interpreta como resultado del movimiento de la Tierra. O sea, la Tierra se está moviendo y por lo tanto la radiación en la dirección hacia la cual estamos yendo está corrida al azul, la radiación en la dirección contraria está corrida al rojo. Eso se interpreta como puro efecto Doppler debido al movimiento de la Tierra. Cuando uno descarta entonces esa desviación respecto de la homogeneidad, lo que queda es extremadamente homogéneo. La desviación relativa respecto de la homogeneidad es del orden de 1 en 100.000, pero no es exactamente homogéneo. Y debido a que la radiación cósmica de fondo tiene esas fluctuaciones primordiales en intensidad, porque estamos hablando, hay una pregunta, ahora voy a ir a la pregunta. En intensidad, porque estamos hablando de fluctuaciones en la temperatura, el efecto de dispersión de Thomson traduce esas fluctuaciones en la temperatura, las traduce en polarización. O sea, nosotros vemos que la radiación cósmica de fondo está polarizada fundamentalmente debido a la dispersión de Thomson en la superficie de último escáter. Voy a la pregunta. Una pregunta, ¿qué es lo que mide el satélite? T, bueno, claro, depende de qué satélite. Además, yo estoy simplificando, hay muchísimos experimentos en tierra que también miden radiación cósmica de fondo y más adelante, en unos minutos, les voy a mencionar uno. Depende del experimento, pero fundamentalmente lo que se mide son temperatura y los parámetros de Stokes de la radiación incidente. ¿Se acuerdan de los parámetros de Stokes? Era tener un campo eléctrico, el campo eléctrico de la radiación incidente, además de oscilar, era parcialmente aleatorio y uno lo que medía eran las dispersiones, las covarianzas del campo eléctrico. Entonces, básicamente lo que uno está midiendo es eso, está midiendo temperatura, está midiendo los parámetros de Stokes y lo que está buscando determinar es correlaciones. O sea, no importa la temperatura en una dirección dada en el espacio, sino lo que importa es si yo mido la temperatura en dos direcciones en el cielo separadas por un cierto ángulo, ¿cuál es la correlación entre esas mediciones? Obviamente uno se imagina que ya estamos hablando puramente de desviaciones respecto de la media. Uno se imagina que si el ángulo es muy grande, uno espera que lo que uno está midiendo en una dirección o en otra sea estadísticamente independiente. Bueno, resulta que no. Y precisamente la manera en que la correlación depende de la distancia angular entre dos puntos de mira, tiene un montón de información acerca de qué era
lo que estaba pasando en el universo temprano. O sea que la pregunta era, ¿qué es lo que mide el satélite? La respuesta es, mide polarización. Los satélites más nuevos miden polarización, miden temperatura y miden parámetros de Stokes. Y la gran pregunta, lo que realmente uno quiere determinar, son las correlaciones. Correlaciones entre temperatura y polarización por un lado, correlación entre distintos tipos de polarización, que es a lo que estoy yendo ahora, y correlación entre mediciones hechas en direcciones de mira distintas. ¿Está bien? ¿Te contesté? Bárbaro. Entonces seguimos. Bueno, se me disparó esta. Bueno, entonces, esto es la radiación cósmica de fondo y lo que habíamos llegado es que la radiación cósmica de fondo tiene anisotropías que nosotros creemos son de origen primordial, o sea, esas anisotropías es lo que decía el mito de creación vigente, esas anisotropías se crearon por fenómenos cuánticos que ocurrieron mucho antes, cuando estamos hablando de 10 a la menos 10 segundos después del Big Bang, estamos hablando de una etapa muy temprana, es cuando se producen esas anisotropías que quedan impresas en esta sopa de materia y radiación fuertemente acoplada. Y esas son las anisotropías que por efecto del scattering de Thomson se van a traducir en polarización. O sea, lo que nos interesa del scattering de Thomson en relación con el fondo cósmico de microondas es que el scattering de Thomson hace que el fondo cósmico de microondas esté parcialmente polarizado. Pero además, está polarizado de una manera característica. O sea, el scattering, en algún momento tiré al pulsar que, bueno, el scattering de Thomson no va a generar una onda polarizada circularmente a partir de luz natural. O sea, el scattering de Thomson genera patrones de polarización, pero puede generar ciertos patrones de polarización. Y no pude evitar agregar la referencia, porque este es un tema en que uno de los papers fundacionales en este tema se escribía del pabellón 1, parte de la tesis de Matías Saldarriaga y dirigido por Diego Aradi. Fue uno de los papers fundacionales, ellos fueron uno de los primeros en darse cuenta de que este mecanismo debía existir y que era posible calcular la polarización de la radiación cósmica de fondo. En este momento, bueno, Diego Aradi en este momento está en el Balseiro y va a volver a aparecer en esta clase, y Matías está en Princeton. Resulta que entonces el scattering de Thomson genera, solamente puede imprimir ciertos patrones característicos en la polarización de la radiación cósmica de fondo. Y entonces, el santo grial es encontrar una componente de polarización que no venga de dispersión de Thomson, que no pueda fitearse con los patrones que son característicos de la dispersión de Thomson. Porque si uno pudiera encontrar algo así, eso podría ser un indicio de que el mecanismo que está operando es anterior a la superficie de último scattering y por lo tanto podría tener información acerca de las condiciones en el universo temprano aún antes de que el universo se volviera transparente en la superficie de último scattering. Y en particular,
lo que todo el mundo está buscando es la posibilidad de polarización inducida por un mecanismo completamente distinto, que es la interacción entre radiación electromagnética y ondas gravitatorias. Eso generaría patrones de polarización que no son los mismos que genera eh, la dispersión de Thomson. Entonces, si uno pudiera detectar ese tipo de patrones en la polarización de la radiación cósmica de fondo, eso le daría una ventana entonces a estudiar al universo temprano, no a través de la radiación electromagnética, sino a través de la radiación gravitatoria, y eso nos habilitaría entonces a tener datos duros acerca de las etapas más tempranas de la evolución del universo, que por ahora no tenemos. O sea, digamos, nosotros tenemos datos duros acerca de la evolución del universo más o menos a partir del minuto después del Big Bang. Si uno es optimista, podría tirar esto a algunos segundos después del Big Bang, pero no antes. Y si uno pudiera detectar entonces patrones de polarización en la radiación cósmica de fondo que no se ajustaran a los patrones inducidos por scattering de Thomson, eso sería una ventana para espiar al universo cuando tenían menos de un segundo de vida. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es lo que les decía, que después el universo se vuelve a calentar. No, no todo, pero se vuelve a calentar en las galaxias cuando la materia vuelve a comprimirse, se vuelve a calentar. Entonces aparecen otros fenómenos que no, están en el medio entre la dispersión de Thomson y la dispersión de Rayleigh. Estamos hablando de dispersión de radiación por partículas, que en este momento son granos de polvo. Eso obviamente también pasa en la atmósfera. No toda la dispersión en la atmósfera es radiación de Rayleigh. Nosotros hicimos una descripción muy simplificada de la dispersión en la atmósfera. En el universo pasa lo mismo. En galaxias aparece un efecto muy fuerte de dispersión de la radiación por fondo, que también produce patrones que no son iguales a los de la dispersión de Thomson. Y eso es tremendo, porque quiere decir que no solo tiene que, o sea, esto es un mapa de polarización levantado por WMAP y se ve el rojo, quiere decir que la polarización es muy intensa y se ve que efectivamente la región de polarización intensa prácticamente coincide con el disco de la galaxia. Y hay un poquito más por acá arriba. Esto es una aglomeración de materia enorme, se llama el supercúmulo de Virgo, hacia donde nosotros estamos cayendo con todo nuestro grupo local de galaxias. O sea que básicamente lo que uno está viendo es fuerte, una fuerte componente de dispersión galáctica, y eso es un problema serio, porque uno ya restó toda la parte homogénea, le quedó una parte en 100.000 de lo que tenía. Le resta la parte que se entiende en términos de dispersión Thomson a partir de inhomogeneidades en la temperatura. O sea, lo que le queda ya es todavía menos de esa parte en 100.000. Y después tiene que descartar lo que uno puede describir en términos de dispersión en la galaxia, cosa que estaría bien si uno tuviera un buen mapa de la galaxia, pero uno tampoco lo tiene. O sea que tiene que inferir más o menos cuál es la parte debida a la dispersión galáctica, y eso es extremadamente difícil, y ha habido experimentos importantes que se han estrellado
contra esa piedra. O sea, en este momento hay experimentos que están dedicados a medir la dispersión en la galaxia. Un poco por esto y un poco porque nos interesa poder mapear la galaxia con mayor precisión. Finalmente, esta es la galaxia que tenemos, la Vía Láctea. Si no podemos entender nuestra propia galaxia, mucho menos vamos a entender galaxias más lejanas. Entender nuestra galaxia es muy difícil porque nuestra galaxia está llena de polvo, entonces, y nosotros estamos adentro de esa nube de polvo, por lo cual realmente no es tan fácil determinar qué es lo que está pasando en nuestra propia galaxia. Todavía hay una discusión. Bueno, ahora sabemos que hay un agujero negro en el centro de la galaxia. Todavía hay una discusión si la galaxia tiene o no tiene una barra. Hay montones de cosas muy básicas acerca de la estructura de nuestra propia galaxia que todavía no conocemos, y por eso también es interesante tratar de mapear con la mayor precisión posible la dispersión galáctica. Respecto de el fondo cósmico o de microondas, la situación es esa. La dispersión de vida la polarización de vida, dispersión de Thomson, está medida, está bien determinada. La correlación entre las fluctuaciones en la temperatura y las fluctuaciones en la polarización coinciden muy bien con la teoría. O sea que ese capítulo se considera que está bien entendido. Y la búsqueda entonces es si, una vez que uno descuenta la polarización asociada, polarización de Thomson, queda algo que uno pueda escribir a un origen primordial. Y esa es una búsqueda, ese es un tema hot, es una búsqueda que está en pie. Hay muchos grupos en el mundo que están embarcados en esa búsqueda, y en particular, acá en la Argentina, la colaboración CUBIC, que fundamentalmente es una colaboración entre grupos en Argentina y grupos de Francia. En esta colaboración está el líder científico de la colaboración, es Diego Arari, que ya lo había mencionado antes en el contexto de su paper fundacional sobre polarización de ondas gravitatorias. Y esta es una foto de San Antonio de los Cobres, alrededor de San Antonio de los Cobres, en Salta, donde esta colaboración va a instalar un detector, una tecnología muy original, cuyo objetivo precisamente va a ser buscar esta polarización en la radiación cósmica de fondo, que no se puede explicar en términos de dispersión de Thomson. Así que la búsqueda continúa, y particularmente continúa acá en la Argentina. Este es un proyecto muy importante. Obviamente no tiene el despliegue de poner un satélite en órbita, pero es un proyecto importante y es uno de los que se está anotando en esta carrera por tratar de abrir una ventana al universo temprano que nos permita ver más allá de la superficie del último escáner. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Con un poco de suerte, cuando ustedes se reciban, este bicho va a estar funcionando. Hay un prototipo, me parece que todavía el definitivo no está instalado, pero han hecho pruebas sobre un prototipo y está funcionando bastante bien. ¿Algún comentario sobre todo esto? ¿Pregunta? ¿Cómo hacen para distinguir en lo que ven qué tipo de dispersión es? Bueno, sí, me resulta muy loco seguir el comentario. Lo leo en voz alta porque la gente que vea la clase en YouTube no tiene acceso al chat. Eh, bueno, lo que les decía es
El scattering de Thomson genera solamente ciertos patrones. Una de las características que tienen estos patrones es que, fíjense en los simulados, que obviamente son más simples. Si yo trazo una línea alrededor del centro, esto es la simulación del patrón alrededor de un punto donde hay una fluctuación positiva en la temperatura. Si yo trazo una línea alrededor del centro y reflejo el mapa de polarización sobre esa línea, me da lo mismo. Y eso es característico de la dispersión causada por scattering de Thomson. En jerga es invariante por paridad. Entonces, una de las cosas que uno busca es eh, encontrar regiones en que la polarización no sea invariante por paridad. Buscar una componente que no sea invariante por paridad. Si uno la encuentra, eso no es dispersión de Thomson. O sea que esa es la primera parte de tu pregunta. Lo que uno está buscando son componentes en la polarización que no sean invariantes por paridad. Hay una segunda parte de la pregunta, o sea, supongamos que las encuentre, porque efectivamente están encontradas. O sea, se sabe que existen, están medidas. Son mucho más débiles que la polarización de vía scattering de Thomson, pero están. La segunda parte de la pregunta es cómo me doy cuenta si son o no son primordiales. Y eso es muy difícil. O sea, lo primero que uno hace es, bueno, uno sabe que la polarización va a ser, la polarización por polvo, que es el gran enemigo, va a ser más fuerte en el plano de la galaxia. Entonces lo que uno trata de hacer es medir en direcciones perpendiculares al plano de la galaxia. Y por eso eh, muchos de estos experimentos, los experimentos terrestres, los satélites están más allá de la Luna, o sea, hay toda una ingeniería de dónde estacionar estos satélites, que es un tema en sí mismo. Los experimentos terrestres, como el que le mencionaba de la colaboración Cubic, los equipos muchas veces los ponen en la Antártida por dos cosas, porque el cielo es muy limpio y porque uno está tratando de mirar hacia las regiones en que uno espera que la polarización galáctica no sea muy fuerte. Pero de todas formas es extremadamente difícil y hay experimentos que han fracasado porque no han podido discriminar de una manera clara lo que es efecto galáctico de lo que es efecto primordial. En el fondo no sabemos. Uno lo que hace es análisis de probabilidad, o sea, de verosimilitud. Lo que uno dice es, bueno, bárbaro, yo medí esto. Si este efecto se debe solamente a dispersión de Thomson y a dispersión en la galaxia, ¿cuál es la probabilidad de haber encontrado la señal que efectivamente encontré? Esto es algo que la gente que hace cosmología aprendió de la gente que hace partículas. O sea, la gente que hace partículas es, bueno, yo hice chocar dos haces de protones y salió un protón volando a 90 grados. Si las únicas interacciones en juego son las del modelo estándar, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido un protón volando a 90 grados? O sea, eso es básicamente lo que esta gente calcula. Y saben que para salir corriendo y decir encontramos al Higgs, tienen que haber encontrado algo que la probabilidad de que haya ocurrido debido a física conocida tiene que ser bajísima. O sea, no estamos hablando de una probabilidad un décimo, estamos hablando de una probabilidad de sea un millonésimo.
porque, bueno, cuando uno repite un experimento muchas veces cosas raras pasan, y también estos son experimentos, son aparatos sofisticados y puede haber efectos en el detector que alguna vez pasan. Por lo tanto, tienen que encontrar algo que sea prácticamente imposible en términos de física conocida, y entonces ahí sí llaman al New York Times y dicen que encontramos algo. Tienen que estar seguros de que ese algo sea completamente inexplicable en términos de física conocida. Y acá pasa más o menos lo mismo. O sea, hay que encontrar una señal que sea imposible de generar a partir de dispersión de Thomson y dispersión de la galaxia. Cualquier señal que por, podría ser efecto de dispersión en la galaxia se descarta como dispersión en la galaxia. Tienen que encontrar algo que sea absolutamente imposible, que nadie en su sano juicio relacionaría con dispersión en la galaxia. Y eso es extremadamente difícil, y por eso la carrera está on. O sea, los efectos de dispersión que no son scattering de Thomson, esos están medidos, eso se sabe que está. Lo que no se ha encontrado es un efecto que no sea scattering de Thomson y que uno pueda estar seguro que tampoco es dispersión en la galaxia. Esa búsqueda está on, y esa es la búsqueda en la que se está anotando la gente de la colaboración cúbica. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es todo un tema, se llama estadística bayesiana. Sería un tema como para un curso en sí mismo. Bueno, bárbaro. Bueno, les cuento cuál es la propuesta para el resto de la clase. Me gustaría explicarles un poco más cómo es esto, o sea, cómo se calcula, cuál es la teoría respecto de cuál es la polarización de la radiación cósmica de fondo que uno espera encontrar. Eso implicaría decir, bueno, yo tengo determinadas condiciones por acá y tengo que seguir la evolución de la radiación desde acá hasta más o menos por acá. Y voy viendo cómo van cambiando entonces las propiedades de la radiación. Y de acá yo tengo radiación natural, pero con pequeñas fluctuaciones en la temperatura, y cuando llego acá tengo radiación parcialmente polarizada. Esa cuenta se puede hacer, pero es extremadamente complicada. Entonces mi propuesta era hacer una cuenta más simple sobre la base de otra propiedad de la radiación cósmica de fondo. Yo le dije, bueno, la radiación cósmica de fondo es fundamentalmente es una radiación de cuerpo negro perfectamente definida con una temperatura de 2,73 grados Kelvin. Bueno, eso también es algo que hay que explicar. O sea, ¿por qué es una radiación? ¿Por qué es una radiación de cuerpo negro perfectamente bien definida? Eh, y la explicación es similar. O sea, yo digo, bueno, supongamos que acá tengo algo raro, no sé qué es. Cuando llego acá, tengo una radiación que es perfectamente radiación de cuerpo negro. ¿Qué fue lo que pasó en el medio que hace que acá tenga radiación de cuerpo negro? Es una idea similar a lo que les planteaba antes. ¿De dónde salió la polarización? ¿De dónde salió el espectro de la radiación? Pero como estamos hablando solamente de intensidades, y estamos hablando de intensidad en una dirección dada, no de comparar direcciones distintas, es mucho más simple.
Entonces, la propuesta iba a ser, la propuesta es que veamos ese proceso, o sea, ¿qué pasa cuando yo estoy mirando, ahora estoy mirando una dirección bien determinada? ¿Qué, ¿Cómo se va modificando el espectro de la radiación a lo largo de esta dirección que hace que cuando llego acá tengo una radiación que es casi perfectamente cuerpo negro? La lógica de la cuenta es parecida, es la misma lógica que la cuenta que uno hace para polarización, pero la cuenta en sí es muchísimo más simple y por eso creo que es algo que se puede hacer en más o menos media hora. Para poder llegar a esa cuenta tengo que hacer un repaso de física 4, porque necesito un par de características de qué es la radiación de cuerpo negro y cómo es la interacción entre radiación y materia, que si bien es física 4, tengo que hacer un pequeño repaso. Entonces, la propuesta para el resto de la clase es, yo les había dicho, bueno, en radiación de Thomson estamos viendo la partícula como una partícula libre. Bueno, ¿qué pasa cuando la partícula no está perfectamente libre? ¿Qué pasa cuando tengo en cuenta que la partícula está ligada con algún tipo de interacción a un centro de fuerza? Eso es algo muy cortito. Y después sí hacer un repaso de física 4 y usar ese repaso para estudiar el problema de por qué cuando llega a nosotros la radiación cósmica de fondo llega con un espectro que es perfectamente un espectro de cuerpo negro. Así que bueno, eso es la propuesta. Ahora haríamos el recreo. Podríamos estar siguiendo, no sé, ya son un poquito más de 10, podríamos estar siguiendo y 25. Y en el resto de la clase vemos eso. Si no terminamos hoy, quedará un poquito para el miércoles. ¿Les parece bien? ¿Les parece propuesta interesante o se acuerdan perfectamente de física 4 y no necesitan repasar nada? ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos y 25. Bueno, en la dispersión de Thomson, entonces uno hace la aproximación de que es dispersión contra una partícula libre. Entonces, la pregunta obvia es, bueno, ¿qué pasa si la partícula no está completamente libre? Y el caso más simple, que tiene la ventaja de que las ecuaciones que resultan siguen siendo lineales, es una partícula simplemente dentro de un potencial armónico, que de todas formas siempre es una buena aproximación para cualquier problema si uno está cerca de un punto de estabilidad. Y la otra propiedad que uno necesita es que la partícula tiene que tener algún mecanismo disipativo, porque si no simplemente absorbe energía de la onda incidente y eventualmente se termina ionizando. O sea que para que pueda llegar a algún tipo de situación estable, además de la fuerza restitutiva, tiene que tener algún tipo de mecanismo disipativo. Y entonces básicamente es un oscilador amortiguado forzado por el campo eléctrico de la onda incidente, que con el caso de radiación de Thomson vamos a pensar como homogéneo en el espacio y oscilante en el tiempo, y la solución es, gracias a que está este término de disipación, mientras la frecuencia del campo eléctrico sea real, no puedo tener una verdadera resonancia, por lo cual simplemente la solución particular es simplemente esta. Uno propone una solución que oscila con la misma frecuencia que la onda incidente, reemplaza el lado izquierdo de la ecuación, nunca se le va a hacer cero, gracias a que está el término disipativo, que introduce
un término imaginario en la ecuación y por lo tanto uno puede despejar la amplitud. La solución particular es exactamente dada por la ecuación 13 y a partir de ahí básicamente lo que uno hace es usar una aproximación dipolar. Para el caso de absorción, o sea, la pregunta es, de la energía que está incidiendo sobre esta partícula, ¿cuánta es efectivamente absorbida por la partícula? ¿Cómo cambia la energía de la partícula debido al forzado? Y lo que hay que calcular es la potencia entregada por la onda externa, o sea, fuerza por velocidad, usando como fuerza la la fuerza de Lorentz del campo eléctrico incidente y la velocidad, la derivada de la solución particular. Y de eso, como estamos usando formalismo complejo, tenemos que tomar la parte real. Y efectivamente, cuando uno hace esta cuenta, ve que efectivamente hay una parte real. O sea, por un lado aparece esta I que viene de haber tomado la velocidad, la derivada de XE. Fíjense que si XE fuera puramente real, con esta I le daría que no hay potencia entregada al oscilador. O sea, el oscilador estaría funcionando como una inductancia. Oscila en el campo eléctrico incidente, pero toda la energía que toma en la mitad del ciclo la vuelve a entregar en la otra mitad del ciclo. No acumula energía a partir de la energía del campo incidente. Para que se acumule energía tiene que haber una resistencia del circuito. Es la resistencia lo que convierte la energía eléctrica de la onda incidente, la convierte en calor, la convierte en energía del circuito. Acá pasa exactamente lo mismo. Uno va a tomar la parte real, tiene esta I, pero como la respuesta del oscilador también tiene una parte imaginaria no trivial, le queda que hay una potencia entregada al oscilador. La energía del oscilador está aumentando a una tasa fija que depende del coeficiente de fricción. Depende de esta gama, que era el coeficiente del término disipativo. Con una sección eficaz, que uno hace la cuentita y le queda dependiendo de esta campana de Cauchy, que como va a aparecer muchas veces en la fórmula, simplemente preferí ponerle un nombre y F omega no es una notación estándar. F omega para los propósitos de esta clase simplemente significa toda esta expresión, no es algo estándar. Entonces ve que efectivamente la absorción de radiación, acá puse como nivel, cómo sería la sección eficaz de Thomson para esta partícula, simplemente para tener una referencia en la escala. Se ve que la absorción de radiación es eficiente cuando uno está cerca de una resonancia. La altura de este pico es del orden de 1 sobre gamma y por lo tanto el pico se vuelve infinito cuando tengo una resonancia, cuando no tengo disipación. La disipación hace que en vez de un pico tenga una campana de un ancho finito. La absorción es muy ineficiente en frecuencias que ya se estén muy por debajo o muy por arriba de la frecuencia de resonancia y es fundamentalmente eficiente cerca de la resonancia. O sea que esto es la absorción, la captura de energía de la onda incidente por parte del oscilador. ¿Está bien?
¿Esto se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Parte de esta energía, la partícula que está oscilando bajo el efecto de la onda incidente, la partícula la va a volver a emitir. O sea, junto con el proceso de absorción va a haber un proceso de dispersión. Y la dispersión la estudiamos haciendo la aproximación dipolar. Va a depender de la aceleración de la partícula. La aceleración la encontramos simplemente derivando dos veces esta solución particular, o sea, multiplicar esto por omega cuadrado, y tomando, según la fórmula del Larmor, tenemos que calcular el cuadrado de la aceleración. O sea que no hay nada excesivamente nuevo. Lo que vemos nuevamente es que la energía dispersada es proporcional a la energía de la onda incidente, al vector de Poynting, de la onda incidente, y la constante de proporcionalidad entonces define una sección eficaz. O sea, acá estoy comparando la energía por unidad de tiempo que atraviesa la superficie en infinito comparado con la energía incidente por unidad de tiempo y unidad de área. Por lo tanto, el coeficiente tiene unidades de área y termina teniendo la forma 18, donde se ve que es la sección eficaz de Thomson multiplicada por una función que depende de la frecuencia, y cuando uno grafica esa función ve que para frecuencias muy por debajo de la frecuencia de resonancia se porta como omega a la cuarta. Omega a la cuarta es la línea verde, la línea roja es esta función omega cuadrado por f de omega, que da esencialmente la sección eficaz de dispersión. Entonces, para frecuencias muy por debajo de la resonancia aparece la dependencia con la cuarta potencia de la frecuencia, que habíamos visto que era característica del scattering de Rayleigh. O sea, acá está predominando la dispersión debida a todo el sistema acoplado, mientras que a frecuencias mucho más grandes que la frecuencia de resonancia, tiende a la sección eficaz de Thomson. O sea que acá se ve lo que habíamos dicho al comienzo mismo de la clase. Cuando la frecuencia es muy grande, uno puede tratar a la partícula como una partícula libre. Y acá lo vemos en términos cuantitativos. La sección eficaz efectivamente converge a la sección eficaz de Thomson a medida que la frecuencia se hace mucho más grande que la frecuencia de resonancia. Por otro lado, la sección eficaz es más grande en resonancia. O sea, como siempre, ¿no? La ley de Kirchhoff, el mejor absorbente es el mejor emisor. Así como la sección eficaz de absorción tiene un pico en la zona de resonancia, lo mismo pasa con la sección eficaz de dispersión. Cuanto mejor absorbe el sistema, también mejor emite. ¿Bien? ¿Se entendió esto? La cuenta en sí es pura aproximación dipolar, es calcular la aceleración de esta partícula en la solución particular y elevar la aceleración al cuadrado. No tiene más misterio que eso. Por eso da algo no muy distinto al caso de la dispersión de Thomson. Bueno, y entonces podemos encarar, o por lo menos empezar, el último tema que les mencionaba. Bueno, esto es importante, disculpen, me he olvidado. O sea, tenemos que
El oscilador absorbe parte de la energía de la onda incidente y vuelve a emitir parte de esa energía como onda dispersada. Por lo cual parece razonable que lo que está dispersando es una fracción, acá hay una pregunta, voy a ir a la pregunta, que lo que está dispersando es una fracción de lo que absorbió, como mucho será todo lo que absorbió, pero parecería muy difícil de creer que la energía de la onda dispersada sea más grande que la energía absorbida de la onda incidente. Disculpen, acá hay una pregunta. La función verde en el último gráfico no entendí qué era. La función verde sería la... Ah, disculpe, estoy yendo al revés. La verde sería el scattering de Rayleigh. Lo único que quería mostrar es omega la cuarta. Lo único que quería mostrar era cómo para frecuencias mucho más chicas que la frecuencia de resonancia converge a un patrón tipo omega a la cuarta, que era lo que habíamos visto caracterizaba a la dispersión de Rayleigh. Es simplemente eso. Bien, entonces, decía, parece razonable que la cantidad de energía dispersada no sea más grande que la cantidad de energía absorbida. Pero la energía absorbida depende depende de gamma. ¿Se acuerdan que gamma es la resistencia? Gamma es el término de fricción en la ecuación de onda de la partícula. La energía absorbida depende de gamma. La energía emitida no depende de gamma, en particular a muy altas frecuencias va a ir a parar al scattering de Thomson, que a tomar la partícula, una partícula libre, o sea, no depende de gamma, no depende de omega, no depende de nadie. Por lo cual, en realidad, uno mira las fórmulas y no está garantizado que la energía emitida sea una fracción de la energía absorbida. Eso va a valer si gamma es suficientemente grande, si no, no. Lo cual a uno lo lleva a pensar que gamma tiene que ser suficientemente grande. O sea, si uno pide que valga esta desigualdad, llega a la conclusión de que gamma tiene que valer por lo menos esto, no puede ser menos que esto. ¿Y por qué? Bueno, lo que a uno se le ocurre es que si la energía, o sea, la partícula esta está emitiendo, tiene que haber algún tipo de retroacción, de reacción de esa energía que la partícula está emitiendo. O sea, el sistema está emitiendo fotones que tienen una cierta energía, un cierto impulso, tiene que estar absorbiendo el mismo impulso que emite, lo está perdiendo la propia partícula. El impulso por unidad de tiempo es una fuerza. O sea que tiene que haber una fuerza que es simplemente la fuerza de reacción de la misma radiación electromagnética que el sistema está emitiendo. Y entonces esa fuerza aparece en la ecuación de la partícula como un nuevo término disipativo, o aparece dentro de el término disipativo, tiene que incluir este efecto disipativo debido a la propia emisión de radiación electromagnética.
Entonces lo que estaríamos diciendo es que cuando escribimos la ecuación para la partícula, este gamma ya incluye cualquier efecto de fricción que pueda tener en su interacción con el centro de fuerzas y la fricción debida a la propia emisión de ondas electromagnéticas. Y esto se llama la reacción de radiación. Cosa que en física 3, si veo un transformador, ya está en un transformador, o sea, en el primario va a aparecer una resistencia efectiva que esencialmente lo que está teniendo en cuenta es la transferencia de energía al secundario. Esto es exactamente el mismo fenómeno. El sistema tiene que estar perdiendo energía porque está emitiendo ondas electromagnéticas. Esa pérdida de energía aparece en la ecuación de movimiento como un término de fricción. Completamente natural, lo que agregamos es que además ese término de fricción tiene que valer por lo menos la ecuación 21. Pero esto es problemático, porque en la ecuación 21 aparece un omega cuadrado. O sea, va a aparecer la derivada segunda de cualquier cosa que esté multiplicando a este gamma. Y en la ecuación, gamma ya está multiplicando a una derivada. Entonces, gamma incluye un omega cuadrado. Acá ya hay metida un omega, porque es la derivada de la velocidad. O sea, que va a quedar un omega Q. O sea, va a quedar un término que en realidad no es proporcional a X puntos, es proporcional a X3 puntos, que va a cambiar el carácter de la ecuación. No va a ser más una ecuación de segundo orden, va a ser una ecuación de tercer orden. Y eso es problemático, en particular, vamos a ver, en principio no la clase que viene, o sea, el lunes que viene, estaría previsto que volvamos a este problema. Si uno simplemente lo escribe así, pone un término proporcional a x3 puntos, puede tener violaciones de causalidad, lo cual es grave. Y eso viene de que uno metió acá a la fuerza este nuevo término, que uno sabe que algo así tiene que haber. Pero exactamente qué no es tan fácil. O sea que lo que estamos viendo en la ecuación 21 es la punta de un iceberg, que es el problema de la reacción de radiación. Tiene que haber algo así como una reacción de radiación. Pero el problema es cómo cuantificar esa reacción de radiación de una manera precisa. Y sobre este tema, entonces, estaríamos volviendo el lunes. ¿Está bien? ¿Interesante? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, bárbaro. Entonces sí, encaramos lo que les decía, empezamos con el repaso de Física 4 y vemos hasta dónde llegamos. Hay un cambio de Gestalt muy grande de la transparencia pasada a esta, así que tenemos que tomarnos la transición con una cierta calma. Lo que quiero hacer es repasar un par de propiedades muy básicas de la radiación de cuerpo negro, para motivar después una ecuación que voy a escribir de cómo va cambiando el espectro de la radiación cuando yo estoy mirando en una dirección determinada, o sea, estoy mirando un haz de radiación, el haz empieza más o menos por acá, yo lo estoy mirando por acá y quiero ver
cómo va cambiando el espectro dentro de este único haz desde que se forma hasta que yo lo mido. O sea, voy a escribir una ecuación que me va a dar la evolución del espectro en función de algún parámetro. Obviamente lo voy a estar tomando como el tiempo, pero hay que tener en cuenta que esta radiación, mientras tanto, se va moviendo a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que acá el tiempo es simplemente un parámetro a lo largo de la recta, que es la trayectoria de este haz de luz. O sea, yo voy a escribir una ecuación que me va a decir cómo cambia el espectro de la radiación en este haz en función del tiempo. Para motivar esa ecuación, lo que quiero hacer es repasar un par de propiedades básicas de la radiación de cuerpo negro. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es, los 10 minutos que quedan, ver esa parte, la parte que es puramente de repaso de física 4, y el miércoles entonces arrancamos con lo que sería la evolución del espectro a lo largo de la evolución del haz. Bueno, lo que necesito, está bien, esa es la propuesta. ¿Arrancamos? Bueno, bárbaro. Lo primero que necesito son dos propiedades muy básicas de lo que es radiación de cuerpo negro. En primer lugar, la radiación de cuerpo negro es cuánta energía tengo en un modo de radiación gravitatoria en una cavidad espejada a temperatura finita. O sea, estamos hablando de radiación en equilibrio térmico. Y la distribución de energía en las distintas frecuencias sigue una ley que es una ley universal. No depende de la historia de esa, no depende de cómo se formó esa radiación, no depende de cómo es la interacción entre la radiación y las paredes de la cavidad. Es una ley universal que depende básicamente de la frecuencia y de la temperatura, y que además no depende de la frecuencia y de la temperatura de cualquier manera, sino que solamente de la forma predicha por lo que se llama la ley de desplazamiento de Wien, que dice que en realidad la energía total, pero en una onda monocromática de frecuencia omega, va como omega al cubo por una función del cociente entre la frecuencia y la temperatura. Lo que tiene interesante la ley de Wien, que si yo después integro sobre todas las frecuencias, me da la ley de Stefan Boltzmann, me dice que la densidad de energía de la radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Lo que tiene interesante la ley de Wien es que es posible, aparte de que está verificada experimentalmente, es posible demostrar la ley de Wien por argumentos que son puramente termodinámicos. O sea, a la ley de Wien no hay con qué darle. Tiene el rango de validez de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Es indestructible. No puedo poner a demostrar, no sé si lo vieron en Física 4. El problema con la ley de Wien es que cuando uno primero deduce la ley de Planck, simplemente mira la fórmula de la ley de Planck y ve que sí, es cierto, tiene la forma de la ecuación 22. Lo que tiene de interesante la ley de Wien, obviamente la ley de distribución de Wien, que es el límite ultravioleta de la ley de Planck, o la ley de Rayleigh-Jeans, que es el límite de infrarrojo de la ley de Planck, también obedece la ley de desplazamiento de Wien. Lo que tiene interesante la ley de desplazamiento de Wien es que es anterior a todas las otras y que tiene una profundidad teórica mucho mayor, porque se puede demostrar puramente a partir de la termodinámica. O sea, no sé si lo vieron en Física 4, si no, lo pueden ver acá,
en el librito de Planck, cómo uno puede demostrar la ley de Wien. Sí, prácticamente lo único que necesita saber de electromagnetismo es, creo que necesita saber que existe el efecto Doppler. Sabiendo eso, uno puede demostrar la ley de desplazamiento de Wien. Es increíblemente elegante. Y si quieren ver los detalles, acá puse la edición original, pero el libro se consigue fácilmente, está reimpreso por todo. Bien, a partir de acá, Wien, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, deduce su ley de distribución de Wien. Y la forma en que lo hace sigue un argumento típico de la teoría cinética que acababa de inventar Boltzmann. O sea, él está considerando radiación un modo monocromático de radiación electromagnética que está interactuando con una partícula en una cavidad espejada. A diferencia de lo que veníamos diciendo antes, ahora la dinámica en sí de la partícula no nos interesa un único aspecto de la dinámica de la partícula. Creo que lo vimos bien. Es que la partícula puede tener distintos estados y siguiendo una técnica que es típica de Boltzmann, pese a que estamos hablando antes de la mecánica cuántica, Wien va a suponer, o sea, a los físicos de esta época, como a los griegos, no les gustaban las cantidades infinitas, ni infinitamente grandes ni infinitamente chicas. Entonces, raramente encaraban un problema en el continuo de entrada. Lo discretizaban, resolvían el problema discreto y después tomaban el límite cuando la discretización tendía a cero. O sea, Wien va a empezar de esa manera. O sea, tengo la radiación electromagnética, está intercambiando energía con mi partícula. Voy a discretizar este proceso. Voy a suponer que los intercambios se hacen en paquetes de energía finitas, de un cierto tamaño epsilon. Por ahora, eso es solamente un truco. Es una manera de tratar un fenómeno que en principio sería un fenómeno continuo. Después vamos a ver que ese epsilon toma una vida propia. Pero bueno, Wien empieza entonces discretizando el problema y dice, bueno, ¿bajo qué condiciones yo puedo tener equilibrio entre la radiación y la partícula? Bueno, quiere decir que si yo tomo un intervalo de tiempo, la cantidad de energía que la partícula absorbe es igual a la cantidad de energía que la partícula emite. O sea que la partícula, si estoy en equilibrio, la partícula no está ni ganando ni perdiendo energía respecto de la radiación. Y eso me lleva a escribir una ecuación de balance. La verdad es que nos está corriendo el tiempo. Yo casi les propondría parar acá y seguimos a partir de este punto, seguimos el miércoles. ¿Les parece bien? Porque si no, la verdad que me voy a pasar mucho. O voy a tener que dar muy a las corridas y no, en ese sentido no tiene ni siquiera sentido darlo. Bueno, bárbaro. Entonces quedamos así. El miércoles terminamos esto y también entonces seguimos con lo que era el tema que estaba previsto para el miércoles. Disculpen, no, tampoco quiero dejar el conejo fuera de la galera. El tema que estaba previsto para el miércoles, que es efecto Cherenkov. Así que si no hay más preguntas, los dejo con Paula y nos vemos el miércoles. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Chao.